gestión de riesgos. Seguridad. Claves en éxitos. Bienvenido Jorge Ignacio Barragán, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias a ti, Graves. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, tensiones aparentemente entre Rusia y Estados Unidos, nuevas tensiones, y esto por la llegada de la flota rusa a La Habana desde el 12 de junio. Para ser exactos, Cuba recibió una visita el pasado miércoles 12 de junio, 3 navíos de guerra y un submarino ruso, una muestra de fortalecimiento de las relaciones entre estos dos países que han sido aliados históricamente. Sin embargo, estando a tan solo 145 kilómetros de territorio estadounidense, Washington tiene la mirada puesta en esta flota en un momento de tensión, por supuesto, entre estas dos potencias, Estados Unidos, Rusia, y debido a, entre otros, la guerra en Ucrania. Pero también ya se conoció que hace 4 días Estados Unidos envió un submarino a la bahía de Guantánamo ante esa presencia de buques de guerra rusos en Cuba. Estamos ante una acción dentro de un marco diplomático y de relaciones, en este caso, entre Cuba y Rusia, ¿o es un desafío para Estados Unidos? ¿Cómo lo interpretan ustedes como internacionalistas y de acuerdo a la información que manejan? Bueno, de acuerdo a la información y las declaraciones de los funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono, han comentado que son ejercicios rutinarios que realiza, en este caso, Rusia con su armada en Cuba, que han hecho desde el año 2013 hasta este momento, y son ejercicios que ya estaban programados anteriormente. Lo que sorprendió fue que se haya dado a conocer que después de esta llegada de estos buques a Cuba por parte de Rusia, ha dado a conocer, en este caso Estados Unidos, que se encontrará también una flota de submarinos nucleares en Guantánamo como ejercicio rutinario. Normalmente ellos no dan a conocer esta información. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que generó alarmas y alertas en las diferentes agencias de noticias del mundo que un poco reseñan y dan a entender que hay algo de similitud con lo que fue el evento en 1962 y la crisis de misiles nucleares que en este caso existió en la Guerra Fría entre la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética y Estados Unidos. Estamos lejos de eso, pero sí no extraña o extraña un poco, en este caso, la información que ha dado a conocer a Estados Unidos con respecto a un submarino llegado a las costas de Guantánamo, o sea, cercano también a Cuba, a la isla de Cuba, y con respecto a que posiblemente sea una respuesta, en este caso, al ejercicio rutinario por parte de la Armada rusa. Bueno, decía también una portavoz del Pentágono el jueves 13 de junio, Sabrina Azin, y citamos: siempre vamos a vigilar cualquier buque extranjero que opere cerca de las aguas territoriales de Estados Unidos. Por supuesto que no los tomamos en serio, pero estos ejercicios no suponen una amenaza para Estados Unidos, fue parte de lo que apuntó. Rusia también ha querido restar importancia al asunto de cara a la comunidad internacional, ¿no? Pero en definitiva, dentro de este contexto geopolítico conflictivo, hasta de guerras, pues este tipo de movilizaciones de flotas al continente americano, específicamente a Cuba, y de dos potencias, por supuesto que alarma, ¿no? Dispara alarmas en general. Sin duda, y después de los acuerdos que estableció en este caso Biden, con el presidente Biden, con el presidente Zelensky de Ucrania hace 2 días, en el marco de la cumbre del G7, donde establecieron acuerdos de seguridad y defensa estratégica de forma bilateral, donde se mantenía, en este caso, acuerdos de hasta 10 años, donde Estados Unidos le brindará apoyo en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania que actualmente se libra en el mundo, y la posibilidad que en este caso se le ha brindado armas donde pueden llegar a alcanzar objetivos militares en territorio ruso, ¿no? Y darle, en este caso, la plena confianza, el respaldo y el apoyo político, militar y económico, en este caso a Ucrania, en la guerra que libra contra Rusia. Claro. En medio de este escenario que se dé estos ejercicios navales con submarinos nucleares, aunque en este caso hay que decir y comentar también que los buques de la Armada rusa no tienen armas nucleares dentro de sus buques, porque son ejercicios rutinarios, genera alarma, genera preocupación en medio de un mundo, como tú comentas, y hemos comentado varias veces en tu programa, que está en un proceso de reorganización del sistema internacional y de reordenamiento, donde evidentemente existen varios conflictos a la vez y donde las diferentes potencias tienen intereses en estos conflictos. Claro, bueno, de hecho explicaban también los rusos, un poco para bajar las tensiones, que exacto, como usted dice, no contienen estos submarinos, no porta armamento nuclear, ¿no? En esa visita. Pero el submarino y la fragata llevan misiles hipersónicos Zircon, misiles de crucero Kalib, misiles antibuque Onyx, según el Ministerio de Defensa de Rusia. También cuenta con el submarino nuclear Kazan, que forma parte de la flota desde 2021, que sería la joya de la corona del operativo.
Sí, es un poco como tú comentas, estos ejercicios se han establecido desde hace ya bastante tiempo, desde el año 2013 con Cuba, y también se pueden llegar a estar haciendo en otros países de América Latina. Eso está la expectativa también de que eso Mm, pueda llegar a ocurrir con diferentes países aliados de Rusia en la región. Lo más complejo es que al final y al cabo la región siempre ha sido una zona de paz y una zona de no meterse ni inmiscuirse en conflictos extraterritoriales, y que pueda llegar a suceder esto en medio de la reciente o el reciente avance de los problemas y los conflictos militares que pueden llegar a estar existiendo entre Rusia y Ucrania, y entre, en este caso, también Israel y Palestina. Que países en América Latina sean aliados de Rusia y traten o básicamente hagan estos ejercicios militares en medio de este contexto, realmente genera problemas hacia la región, en medio de un contexto donde siempre la región ha tenido que tener una postura de paz y de no intervención en estos conflictos militares. sí, claro. Claro, esto de ejercicios, ¿no? Siempre genera sospecha, por supuesto, porque además, porque tendrían que estar constantemente haciendo este tipo de ejercicios, por ejemplo, Rusia con Cuba en el continente americano y tan cerca de Estados Unidos. Pero en fin, es parte de una larga historia, como bien explica nuestro invitado de estos minutos, el internacionalista de la UCB, Jorge Ignacio Barragán. Me gustaría también revisar, en el tiempo que nos queda, la relación que hoy en día tiene Rusia con Cuba, ¿no? ¿Cómo está apoyando Rusia a Cuba, que es una nación que está cada vez peor desde todo punto de vista? Vemos que dentro de la relación que también tiene histórica con México, pues se está apoyando cada vez más, como lo hizo con Venezuela, incluso para planes dentro de un contexto social, programas sociales, pero que favorecen a Cuba, por ejemplo, el de los médicos cubanos, específicamente a trabajar en zonas populares de México, que le resultó además muy positivo para la campaña a el partido oficial, a Morena. Y bueno, me gustaría un poco revisar cómo está esa situación, esas relaciones, particularmente de Cuba, que es eje, además, es punto de partida de un movimiento de izquierda, ¿no? Y de izquierda, además, extrema en diversos países del continente. Bueno, las relaciones son unas relaciones positivas, son relaciones que se han fortalecido desde ya hace años y de manera histórica, más allá de ideológica, es un término de intereses. En este caso, el interés de Rusia de aliarse con países que vayan en contra de los Estados Unidos, y en Mm, este caso brindarle algún tipo de apoyo, como tú comentas, de manera económica, de manera social, o de esta forma de manera militar, y básicamente hasta allí llega el apoyo. En general, recordemos que Rusia está ahorita actualmente en un gran conflicto, no tiene capacidad real para incidir o apoyar económicamente, en este caso, la crisis social y económica que pueda tener Cuba, como lo que en su momento pudo haber hecho y hizo la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, en este caso con Cuba, y la alineación total que existía en ese momento del gobierno cubano con los intereses de la Unión Soviética. mm. No es hasta la misma magnitud, pero sigue siendo un aliado, y más allá de cualquier alianza económica, es un aliado político, diplomático, y en este caso que permite hacer este tipo de ejercicios militares en su territorio, ¿no? Ujú. Porque ha llegado a una magnitud de cooperación y confianza que en este caso lo demuestran con este tipo de actividades. De hecho, también una pregunta que a veces me hago, Jorge Ignacio Barragán es internacionalista de la UCB, lo estamos entrevistando a propósito de las tensiones, entre comillas, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos debido a la llegada de la flota rusa a La Habana y luego ya la respuesta de Estados Unidos también con submarinos. Pero cuando yo reviso esa historia un poco de Cuba, me doy cuenta, o por lo menos concluyo, que si no hubiese sido por el apoyo de todos estos países, ¿no? ¿Dónde estaría Cuba ahorita? ¿Estaría en las condiciones quizás, bueno, ya está muy mal, pero estaría quizás en condiciones peores como la de Haití? Básicamente se ha mantenido 60 años, 6 décadas, con el apoyo de diferentes naciones de una u otra manera. Ha sido como una rémora de varias. Sí, sin duda, la capacidad de Cuba de poder paliarse las crisis y sobrevivir a cada una de los diferentes momentos históricos que ha tenido, y de poder tener aliados que lo apoyen coyunturalmente en esos momentos, ha permitido que se mantenga a flote tanto el gobierno cubano como el modelo que se implementa. En una Ujú, crisis social, económica muy aguda, porque estos mismos aliados que son coyunturales en su momento también pasan por otras crisis económicas y sociales que no permiten ayudar o cooperar de la misma forma, de la misma manera que lo hacían antes. Entonces, en este caso, eh, eh, hay un fracaso en el manejo de gobierno, de la forma como se da el modelo, pero no hay la posibilidad o la amplitud de que pueda existir un cambio de ese modelo político y social, ¿no? qué En increíble. general, que por también una política exterior del presidente Obama que lamentablemente no se continuó, y no continuó la siguiente administración del presidente Trump, de una apertura, ¿no? Y con la búsqueda de esa apertura permitiera generar también una transición, un cambio del modelo.
se volvió a cerrar esa apertura y básicamente ha permitido o ha dejado que el modelo se mantenga. Todavía no ha existido en ninguna parte del mundo que haya un cambio de modelo, un cambio de sistema, en este caso con algún tipo de bloqueo político, ¿no? Al final, siempre las aperturas, las transiciones, la Unión Soviética cae la perestroika, porque hay una apertura de modelo político y social, la apertura económica que después pasa a unas aperturas políticas. Bueno, seguiremos revisando este y otros temas, por supuesto, con especialistas como Jorge Ignacio Barragán, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros, Jorge. Feliz tarde para ti. Gracias a ti, Gray. Siempre un placer para mí estar en tu programa. Igualmente, voy con publicidad y